Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, con las vacunas que no terminan de llegar, una pregunta. ¿Han de expropiarse las vacunas? ¿Han de liberarse las patentes? ¿Ha sido usted la primera? Ya, gracias a Dios. Así Gracias a empezó Dios. esa vacunación. Araceli era la primera en recibir aquella vacuna. Es muy importantísimo que esto se acabe y que termine todo y que podamos salir y hacer Pero la esa vida vacunación no ha continuado ni al ritmo ni con el alcance que se esperaba. Así que ante la falta de dosis, ante la falta de seriedad de algunas empresas que han incumplido los compromisos que tenían firmados y ante la falta de capacidad de algunos gobiernos para inyectar lo que sí han recibido, ante todas esas faltas, hoy se plantea una cuestión: expropiar las vacunas, hacer de esa propiedad intelectual algo de control público. El debate lo servía hace apenas unos días aquí en Hoy por Hoy el presidente de la Generalitat Valenciana. Hay un debate jurídico abierto y que puede facilitar en cualquier caso que haya más farmacéuticas que puedan producir, incluso con las indemnizaciones necesarias. Yo no quiero hacer ninguna expropiación de ningún tipo que no sea lógica en una sociedad de mercado. Y se ha ido abriendo paso Carmen Calvo, hoy vicepresidenta del Gobierno. Lo importante es que las casas que sirven, las farmacéuticas que están suministrando, cumplan con los contratos que tienen, con las obligaciones que tienen y que en este A sentido... todo el espectro ideológico, porque lo apoya y lo plantea también Isabel Díaz Ayuso. Porque no llegan las vacunas y necesitamos urgentemente más dosis. Tenemos que estudiar la posibilidad incluso de que se pueda fabricar en todos los países de la Unión Europea negociando la patente. Tenemos que estudiar todas las posibilidades que están en nuestra mano, buscar estrategias comunes también en las fronteras para poder competir unidos. Ese argumento político, el de expropiar la propiedad intelectual de las vacunas, está siendo también respaldado por los técnicos. Hoy, Fernando Simón sugería que esa posibilidad está sobre la mesa, que hacerse con liberar esas vacunas puede ser una opción. Muchos países, sobre todo los países con mayor poder adquisitivo, con una economía más fuerte, hemos invertido en estas empresas para que pudieran producir. Por lo tanto, yo entiendo que en un momento determinado, no puedo saber cuándo exactamente, a partir de un cierto beneficio de estas empresas, el plantear la liberación de las patentes, a mí personalmente, me parece razonable. Es el argumento central de quienes defienden tomar ese control. Ha habido 25.000 millones de inversión pública y los beneficios están siendo estrictamente privados. Esos beneficios no están acompañados con la entrega de las dosis que se planteó. Así que ese es el argumento central a favor de esta expropiación. En contra está el argumento de la propiedad intelectual. Desde el año 1994, nuestro sistema de propiedad intelectual protege al inventor de quien puede tomar o plagiar. Es decir, se protege la innovación. Expropiar esas vacunas, dicen los laboratorios farmacéuticos, puede suponer que en la próxima pandemia no se invierta siendo consciente de que no se va a ganar dinero después, de que va a ser uno expropiado, como ahora se plantea. Así que, con este debate sobre la mesa, hay ya 100 países de los 164 que forman la OMC que empiezan a acariciar o a respaldar abiertamente esta idea. Y se empiezan, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A plantear las cuestiones de si esto se puede hacer, porque hay dos vías diferentes y legalmente empiezan a abrirse caminos e hipótesis sobre si se puede expropiar la vacuna del COVID. Sí, una de esas vías es una exención de la Organización Mundial del Comercio. Es una especie de transferencia de conocimiento que autoriza a algunos países, mediante un acuerdo con las farmacéuticas, a usar la receta de esas vacunas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con los retrovirales para el VIH en el año 2000 y en 2001, cuando India fue autorizada a fabricar y vender genéricos en África. Pero para utilizar esa vía, como decíamos, se requiere un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, la otra vía que se puede aplicar es una liberación de patentes o liberalización de patentes, lo que se conoce como licencias obligatorias. Lo contempla el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que literalmente dice: el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir con un espíritu de solidaridad entre Estados medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos. Legalmente, gracias Carlos, se puede hacer. Económicamente, ¿se debe hacer?
Esta es la gran cuestión, no solamente de esta pandemia y de esta vacuna. Los laboratorios farmacéuticos defienden el status quo porque la posibilidad de expropiar se abre no solamente con la vacuna del COVID. Si hoy se marca un precedente, se puede abrir esa posible expropiación de aquí en adelante. Así que la batalla es feroz no solamente en términos de COVID, sino en términos de futuro. Hay varios problemas en este se puede hacer. Y es que el procedimiento es largo, requiere un trámite específico para cada medicamento que se expropia, para el de Pfizer, para el de Moderna, para el de AstraZeneca, para el de CureVac y para el de cualquiera de las otras vacunas. Cada uno de ellos llevaría su propio calendario. Segundo, requiere además un trámite jurídico y una litigiosidad que va a extenderse también durante años. Y tercero, y sobre todo, requiere una compensación económica igualmente. Hay que pagar. No es una expropiación gratuita, con lo cual las cuestiones prácticas ahora mismo dejan todo esto en el aire. ¿Qué situación global tenemos? La Organización Mundial de la Salud ha planteado esto como una opción viable. Lo decía su secretario general Tedros, las patentes de las vacunas pueden ser expropiables. Muchos países con capacidad de fabricación de vacunas pueden comenzar a producir sus propias vacunas renunciando a los derechos de propiedad intelectual, según lo establecen los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Ese acuerdo se concibió para ser usado en situaciones de emergencia. Si ahora no es el momento de usarlas, ¿cuándo lo será? Este es un momento sin precedentes. Creemos que es el momento de activar esa disposición y levantar los derechos de patente. Patent rights. ¿Cómo está el reparto de fuerzas? Ahora mismo 100 de los 164 estados y territorios que forman parte de la Organización Mundial de Comercio están de alguna manera acariciando esta posibilidad, o bien apoyándola abiertamente, o bien apoyando que se debata la idea. Pero en contra y fuertemente en contra están los países que tienen sede y desarrollo de esas vacunas, fundamentalmente Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Australia, Brasil, Noruega, Suiza y la propia Unión Europea. El Ejecutivo español se ha definido a favor y en contra, pero hoy la ministra de Exteriores, Carolina Darias, dejaba ver la posibilidad de impulsar ese debate. Tenemos que ver cuál es la posición de la Unión Europea. En cualquier caso, ¿qué creo que es el camino? Seguir incrementando la fabricación de dosis y ayudando a aquellas empresas que ya tienen el camino hecho y que cuentan con el aval, en nuestro caso, de la Agencia Europea de Medicamentos, a seguir incrementando esas dosis. Cuanto más vacunas tengamos, mejor, pero también dejemos margen a que la Comisión Europea, y nosotros formamos parte de ella, establezca lo más adecuado al respecto. Es un debate abierto ahora mismo, con argumentos a favor y argumentos en contra. Queremos escuchar a los dos. Así que, en contra de esta expropiación, liberación de vacunas, que se está llamando, secretario general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Liberar vacunas, expropiar patentes en castellano, ¿es una opción? ¿Se debe? ¿Se puede hacer? Pues no, yo creo que no serviría absolutamente de nada. Piense usted que aparte de poner en solfa la seguridad jurídica de la protección industrial, pues no tendría ninguna utilidad. No basta con poder legalmente fabricar una vacuna, hay que tener las instalaciones apropiadas, los equipos especializados y preparados, hay que saber producir los ingredientes, hay que tener la capacidad organizativa para su producción. Piense usted, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer requiere del orden de 260 componentes que se fabrican en orden de 60 instalaciones diferentes, ¿no? Con lo cual, pues mire usted, es un problema mucho más complejo del que se plantea simplemente con una exoneración o una suspensión temporal de las vacunas. Hoy el Ejecutivo decía hoy, ha habido una gran inversión pública y dicen, este no es un desarrollo solo privado, es verdad que hay beneficio privado, pero hoy el propio Fernando Simón decía, se ha invertido una enorme cantidad de dinero público. Debemos de garantizar primero que las empresas que hacen estas producciones, que invierten en conseguir estos fármacos que necesitamos, no van a dejar de invertir en estos fármacos que necesitamos. Por lo tanto, entiendo que tenemos que garantizar que tienen un beneficio razonable. Y a partir de ahí, estoy totalmente de acuerdo en que se liberalicen lo máximo posible todas las patentes. Y decía, con esa inversión pública puede haber beneficios excesivos. ¿Se puede limitar? ¿Hay beneficios excesivos ante la inversión pública que se ha hecho? Mire usted,
Yo creo que hay que acudir a la aritmética muchas veces para conocer la realidad y por lo tanto situarnos en términos realistas, ¿no? Piense usted que una vacuna, hoy algunas de ellas tienen un coste del orden de 3 euros y algunas de ellas, las más sofisticadas, las que utilizan una tecnología de ARN mensajero, del orden de 15 euros. Es decir, una dosis de vacuna tiene un coste medio de 10 euros. Si usted piensa que esto es una cantidad desproporcionada, la verdad es que las aritméticas nos fallan. Piense usted que hay pocos bienes que tengan que investigarse, desarrollarse, producirse, que tengan un coste-efectividad tan elevado como este, un ratio tan elevado. Le pongo un ejemplo simplemente en España. Mire usted, si España necesita 50 millones de dosis y la dosis media tiene un coste de 10 euros, vacunar para tener una inmunidad de grupo nos va a representar a España del orden de 500 millones de euros. Pues bien, piense cuál ha sido el agujero económico que ha tenido nuestro país en un año sin tener vacunas, del orden de 150.000 millones de euros. El coste-efectividad de estos bienes es extraordinario. Por lo tanto, poner en cuestión el coste de un bien de esta naturaleza que ha requerido una inversión en investigación enormemente elevada, un tiempo muy elevado, un riesgo. Piense que no todas las compañías que asumieron el reto de investigar vacunas han llevado a buen término, algunas se han quedado por el camino. Pues efectivamente, hagamos números y veamos que las cantidades de las que estamos hablando desde luego no son importantes ni desorbitadas como algunos pretenden decir. El Ejecutivo plantea otros números. Lo que se está diciendo por parte de distintos colectivos es 18, casi 25.000 millones de inversión pública en todas estas farmacéuticas y ahora algunas de ellas están obteniendo 18.000 millones más de volumen de negocio. Pfizer, en sus propias cifras, dice 4.000 millones más de beneficio. Entiendo que los términos aislados, dosis a dosis, como usted señala, son los que usted señala, pero en términos agregados, quizás se puede rebajar, se puede abaratar, se puede suplir más. Pero yo le vuelvo a repetir, volvamos a los números, multiplique los 12.000 millones, no sé si cuando habla usted de 4.000 millones habla de beneficios o habla de ventas. Beneficio neto según Pfizer. Son cosas completamente distintas, ¿no? Yo le vuelvo a hacer números, vuelvo usted nuevamente a hacer números pensando que el coste medio de una vacuna puede ser 10 euros y que ha tenido que desarrollarse, investigarse, producirse con esa complejidad que antes le comentaba, con acuerdos en todo el planeta para poder conseguir luchar en tiempo récord contra este virus, ¿no? Multiplique usted, haga números y verá que esos datos que asoman no tienen una justificación real detrás. Que haga usted números y verá cómo realmente esos números son falaces. El secretario general de Farmaindustria, le agradezco enormemente que esté aquí. Le estoy haciendo todas las preguntas incómodas. Voy a hacer las preguntas contrarias enseguida a Médicos Sin Fronteras, que es quien defiende esto. Pero permítame que le haga la última. El último argumento es: algo hay que hacer ante una industria farmacéutica que no está cumpliendo los compromisos que firmó. Y se está señalando fundamentalmente a AstraZeneca, diciendo una compañía que prometió una serie de entregas y que no está cumpliendo. Expropiarle esa vacuna puede ser una solución. Le traslado el argumento y le traslado la pregunta. ¿Puede ser esta la solución para que algunas farmacéuticas cumplan con lo firmado? Mire, yo no puedo ponerme en representación de ninguna compañía farmacéutica. Tendrá usted que preguntar a las dos partes contratantes, ¿no? Pero sí lo que puedo decir que la industria farmacéutica en generalidad ha respondido a lo que la sociedad podía demandarle a este sector. Y es que en tiempo récord, en menos de 10 meses, en 9 meses, en algunos casos en un año, ha puesto a disposición de la humanidad una solución contra esta grave crisis sanitaria que todos tenemos. Yo creo que el ejemplo que ha dado el colectivo investigador industrial poniendo una solución para que podamos combatir de manera eficaz a esta pandemia, desde luego es una responsabilidad asumida plenamente por la industria farmacéutica y creo que todos deberíamos sentirnos realmente orgullosos de ese papel tan importante que han jugado en la guerra, en esta guerra, no solo contra el virus, sino también contra el tiempo. Pues, secretario general de Farmaindustria, Humberto Arnés, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Esta es ahora mismo la situación de quienes se oponen a esta expropiación. El Ejecutivo ha planteado incluso un terreno intermedio, lo hacía el ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, diciendo un intercambio de patentes, decía él. En concreto, pues España está promoviendo que se haga una excepción a algunas reglas de patentes para que en cualquier caso, si la descubrimos nosotros, pues por supuesto haremos para que la tenga todo el mundo, y si la descubre otra gente, pues también queremos que para este caso, para esta excepción, esté a disposición de todos. Yo creo que los gobiernos eran sus datos en eso.
pero es que esa expropiación de medicamentos y de vacunas puede tener también efectos contraproducentes. Y estas son las preguntas incómodas para quienes defienden esa expropiación de patentes. Esto puede ser un desincentivo para próximas investigaciones, esto puede ser demasiado lento, demasiado tarde, esto puede ser además un cuello de botella para las manufacturas. Responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, Raquel González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes son quienes defienden esta expropiación, esta liberación de patentes, y le traslado la pregunta, la que escuchábamos a las propias farmacéuticas. Si ustedes me expropian ahora, no esperen que yo investigue en la vacuna de mañana. ¿Legítimo el argumento? ¿Esto es un desincentivo? Bueno, sí me gustaría decir que nosotros apoyamos esta medida, pero lo fundamental aquí es que la apoyan más de 100 países ya en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que la apoya la Organización Mundial de la Salud, que su propio director general ha dicho que hace falta la necesidad de una exención de las patentes. Organizaciones supranacionales como ONU-SIDA también están de acuerdo. Es decir, esto no va solo de organizaciones de la sociedad civil, sino que la problemática es de mucho mayor calado. A día de hoy no conocemos ningún caso de ninguna farmacéutica que por el hecho de haber, sufrido, entre comillas, una licencia obligatoria, que es un mecanismo que ya está activado para en momentos de extrema necesidad que los países puedan, hacerse con esa patente para producir, no conocemos que ninguna farmacéutica haya quebrado y, desde luego, no estamos de acuerdo con este argumento de que esto lo que va a generar es una desincentivación de la inversión. Coincido mucho con la persona de Farmaindustria en que ha habido un esfuerzo histórico que hay que agradecer para haber tenido unas cuantas vacunas en menos de un año. El problema ahora es que tenemos esas vacunas, pero tenemos un enorme cuello de botella en la producción porque está simplemente supeditada a aquellas farmacéuticas que tienen la patente. Es decir, el esfuerzo de aumento de producción no se puede dejar solamente en manos de 3, 4, 5 farmacéuticas a nivel mundial si queremos realmente inmunizar cuanto antes al mayor número de personas. ¿Puede ser en cualquier caso esa expropiación, esta liberación de patentes inútil en términos de urgencia? Se lo digo porque los procesos son efectivamente largos. En la OMC las consultas son de 90 días. Se habla de plazos de junio que pueden tardar todavía más en retrasar esto. Y además hay luego litigio, recursos y un proceso legal que puede dilatar esto todavía mucho más. ¿Puede ser inútil la expropiación en términos de velocidad? ¿Puede ser más rápido esperar? Pensamos que en términos de velocidad puede que no sea una solución de hoy para mañana, puede que lleve unos meses, pero sí, por ejemplo, todas las vacunas con ARN son bastante fáciles de producir, si me permiten la expresión. Es decir, se podría, si se comparte ese conocimiento, poder en un plazo de tiempo de 3-4 meses empezar a producir más. En todo caso, siempre estaríamos mejor si aumentamos la producción, aunque sea dentro de 4 o 5 meses, que si no lo aumentamos. Hay una clave en ese aumento del ritmo y es, decía usted, el cuello de botella de las manufacturas. Incluso aunque los estados se hagan con las fórmulas, ¿los estados tienen capacidad para fabricar estas vacunas? Hay capacidad de fabricación, de manufacturación. Lógicamente no es igual en todos los países, hay un desequilibrio. Tal vez no le podemos pedir a países como República Centroafricana o Sudán del Sur que establezcan fábricas de producción, pero hay un gran número de países, no solo de países de rentas altas, sino de rentas medias como Brasil o como India o como Pakistán o como Sudáfrica, que tienen esa capacidad para poder producir una vez que tengan el conocimiento, con lo cual también se puede luego distribuir a esos otros países que no tienen capacidad. Y me gustaría ponerles un ejemplo. En Canadá en concreto no solamente hablamos de que los estados decidan dar un paso adelante y establecer o poner en marcha fábricas de producción, sino que ya hay otras farmacéuticas, como en el caso de Canadá, que se han ofrecido a poner a disposición una parte de sus plantas de producción para poder fabricar alguna de estas vacunas. Y hasta ahora la respuesta ha sido negativa, precisamente por esta negación o obstrucción a compartir el conocimiento, que al final es de lo que se trata. En la medida en que haya un conocimiento compartido, podremos ensanchar y podremos ampliar
el aumento de la producción de vacunas. Si no, seguiremos con el cuello de botella. Responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, Raquel González, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Como ven, el tema es un tema complejo y es un tema con aristas en los dos lados. Creemos haberles servido los dos lados del argumento, a favor y en contra, de una expropiación o de una liberación de patentes que está ya caliente sobre la mesa y que empieza a tener voces de apoyo muy, muy sonoras. Ayer, el Papa Francisco, pidiendo en su misa de Semana Santa, con un espíritu de internacionalización, internacionalizar estas entregas, liberalizar estas entregas, a superar los retrasos en las entregas de dosis y que se favorezca la distribución en los países pobres. A Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho hoy: si no se agiliza esta distribución internacional, si no se vacuna al tercer mundo, el primer mundo, Estados Unidos, va a tener problemas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, hay un movimiento en esa dirección. ¿Qué dice exactamente Yellen? Pues Yellen lo que ha hecho en un discurso hoy mismo ha sido avisar que la vacunación es importante que llegue a todo el mundo, no solo en Estados Unidos, que es uno de los países que más está avanzando en el asunto de las vacunas. Dice la secretaria del Tesoro que las economías, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo, están amenazadas por el hecho de que haya países en los que la vacunación aún no haya llegado. Hay que recordar que mientras Estados Unidos y otros países esperan volver a la normalidad como mucho a principios del año que viene, hay otras partes del mundo en los que ni a lo largo de 2022 se espera vacunar a la mitad de su población, y esto es uno de los asuntos que preocupa a la secretaria del Tesoro, diciendo que la vacunación en esos países es también algo importante para Estados Unidos. Sobre la mesa, 25.000 millones de inversión pública después, y con el incumplimiento de las entregas después. La pregunta es esta, una historia que empezó así. ¿Ha sido usted la primera? Ya, gracias a Dios. Acaba con esta pregunta: ¿se puede, se deben nacionalizar esas vacunas? Que esto se acabe. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.